Mi nombre es Alejandra Herrera, tengo 34 años y soy ingeniera industrial especializada en optimización de procesos manufactureros. Durante los últimos 12 años he trabajado como consultora internacional, pero lo que mi familia no sabe es que también soy la verdadera propietaria de Fábrica Herrera, la empresa que fundó mi padre Antonio antes de morir. Todo comenzó hace 6 meses cuando mi madrastra Lorena decidió convocar una de sus dramáticas reuniones familiares. Desde que se casó con mi padre hace 8 años, estas juntas se habían convertido en su manera de ejercer control sobre todos nosotros. La casa donde crecí, una hermosa residencia colonial en las afueras de Guadalajara, ahora reflejaba completamente el gusto ostentoso de Lorena. Alejandra, qué bueno que pudiste apartar tiempo de tus viajitos de trabajo, me saludó Lorena con su sonrisa falsa cuando llegué esa tarde de domingo. Llevaba puesto un vestido de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual de 3 trabajadores de la fábrica. Siempre es un placer estar con la familia, respondí cortésmente, abrazando a mi hermano menor Diego y a mi hermana Carmen. Ambos trabajaban en empleos corporativos estables pero sin la ambición empresarial que yo había heredado de papá. La sala estaba decorada con muebles Luis XV que Lorena había comprado después de la muerte de papá, reemplazando los cómodos sillones de cuero donde él solía leer sus revistas de ingeniería. En las paredes colgaban pinturas abstractas caras en lugar de las fotografías familiares que recordaban nuestra historia. Bueno, familia, comenzó Lorena una vez que todos estuvimos sentados alrededor de la mesa de mármol italiano que había instalado. Los reuní hoy porque tengo noticias importantes que compartir. Mi hermano Diego se enderezó en su silla. A los 28 años, seguía buscando la aprobación de Lorena, quien había logrado convencerlo de que ella sabía manejar mejor los asuntos familiares que cualquiera de nosotros. Como saben, continuó Lorena sirviendo vino en copas de cristal que también eran nuevas, desde que perdimos a Antonio, he estado manejando todos los aspectos financieros de la familia. Ha sido una gran responsabilidad. Asentí silenciosamente mientras tomaba un sorbo de vino. Lo que Lorena no sabía era que yo había estado monitoreando cada movimiento financiero que había hecho desde la muerte de papá. Mis contactos en el banco me mantenían informada de todas las transacciones, y lo que había descubierto durante estos meses me había dejado helada. La fábrica de tu padre ha sido una carga terrible, suspiró dramáticamente Lorena. Los costos de mantenimiento, los impuestos, los problemas con los trabajadores. Ha estado perdiendo dinero durante años. Carmen frunció el ceño. Pero papá siempre decía que la fábrica era rentable. Incluso en sus últimos años hablaba de expandirla. Ay, mija, Lorena sonrió condescendientemente. Tu padre era muy sentimental con ese lugar. No veía los números reales. Como ingeniera, Alejandra debe entender que a veces hay que tomar decisiones difíciles basadas en datos, no en emociones. Me miró directamente, esperando que validara su argumento. La ironía era deliciosa. Si supiera los verdaderos números de la fábrica, si supiera lo que yo había estado haciendo durante mis viajitos de trabajo. Los números nunca mienten, respondí simplemente, manteniendo mi expresión neutral. Lorena sonrió, interpretando mi respuesta como apoyo. Exactamente. Por eso he tenido que tomar una decisión muy difícil pero necesaria. El silencio que siguió era denso. Diego y Carmen intercambiaron miradas preocupadas mientras Lorena hacía una pausa dramática, claramente disfrutando el suspense que había creado. Vendí la vieja fábrica de Antonio, anunció finalmente. Necesitábamos el dinero. El shock en los rostros de mis hermanos era palpable. Diego se quedó con la boca abierta mientras Carmen dejó caer su copa de vino, que se estrelló contra el piso de mármol con un estruendo que resonó por toda la sala. ¿Qué? Diego logró articular. ¿Vendiste la fábrica? Sin consultarnos. Era mi decisión como viuda de Antonio, respondió Lorena con autoridad. Ustedes son jóvenes, no entienden las complejidades financieras. El comprador pagó un precio justo y ahora tenemos liquidez para invertir en algo más moderno. Carmen comenzó a llorar. Pero papá construyó esa fábrica desde cero. Era su legado, nuestro legado. El legado de su padre no es una fábrica vieja y obsoleta, espetó Lorena. Su legado son ustedes, sus hijos, y yo me aseguré de que tengan un futuro financiero seguro. Mientras mis hermanos procesaban la noticia, yo mantuve mi calma. Durante años,
Lorena había subestimado mi inteligencia, pensando que mis estudios de ingeniería me hacían práctica pero no astuta para los negocios. Lo que no sabía era que durante los últimos 5 años, había estado ejecutando un plan que papá y yo habíamos diseñado juntos antes de su muerte. ¿Cuánto obtuviste por la venta?, pregunté casualmente. Lorena se irguió con orgullo. 12 millones de pesos. No está mal para una fábrica que llevaba años perdiendo dinero. Diego silbó impresionado a pesar de su tristeza. Es mucho dinero. Por supuesto que es mucho dinero, se jactó Lorena. No cualquiera puede negociar ese tipo de transacciones. Requiere experiencia y conocimiento del mercado. Sonreí tranquilamente. Interesante, porque según mis registros, el valor real de esa propiedad, incluyendo la maquinaria, las patentes y los contratos activos, está valuado en aproximadamente 45 millones de pesos. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Esta vez no era de shock, sino de confusión total. ¿Tus registros? Lorena rió nerviosamente. Alejandra, cariño, tú trabajas en consultorías. No tienes acceso a ese tipo de información. Me levanté lentamente y caminé hacia mi bolsa, que había dejado en la mesa del recibidor. Tienes razón, Lorena. Una simple consultora no tendría acceso a esa información. Saqué una carpeta gruesa que había preparado específicamente para este momento. Durante meses había estado esperando que Lorena intentara hacer algo así, y finalmente había caído en la trampa perfecta. Pero la propietaria legal y registrada de Fábrica Herrera sí tiene acceso completo a todos los documentos financieros y legales. Regresé a la mesa y abrí la carpeta frente a todos. El primer documento era una escritura de propiedad con mi nombre claramente visible, fechada 3 días antes de la muerte de mi padre. Lorena se puso pálida. Eso es imposible. La fábrica estaba a nombre de Antonio. Estaba a nombre de Antonio, confirmé. Pero papá me transfirió la propiedad legalmente antes de morir. Él sabía que tenía problemas cardíacos y quería asegurarse de que su verdadero legado quedara protegido. Diego se acercó para examinar los documentos. Ale, ¿esto es real? Completamente real y registrado ante notario público, respondí sacando más papeles. Aquí están los documentos bancarios que muestran que durante los últimos 5 años, he estado modernizando la fábrica, instalando nueva maquinaria y expandiendo nuestra línea de productos. Carmen se limpió las lágrimas y también se acercó. ¿Por qué no nos dijiste nada? Porque necesitaba saber quién en la familia realmente valoraba el legado de papá versus quien solo veía una oportunidad de dinero fácil. Lorena finalmente encontró su voz, aunque sonaba temblorosa. Esto es ridículo. Yo tenía poder legal para tomar decisiones sobre los bienes de Antonio. Tenías poder legal sobre los bienes que estaban a su nombre al momento de su muerte, corregí. La fábrica ya no era de él cuando murió. Era mía. Saqué otro conjunto de documentos. De hecho, Lorena, lo que acabas de hacer se llama venta fraudulenta de propiedad ajena. Es un delito federal. El color desapareció completamente de su rostro. No puede ser. El comprador investigó todo. Tenía abogados. El comprador investigó a través de registros públicos obsoletos, expliqué. Los registros actualizados de propiedad tardan algunas semanas en aparecer en el sistema público. Pero no te preocupes, ya hablé con él esta mañana. Lorena se aferró al respaldo de su silla. ¿Hablaste con quién? Con el ingeniero Morales, el supuesto comprador. Resulta que es un viejo amigo de papá y ha estado esperando durante años la oportunidad de trabajar conmigo en un proyecto de expansión. Diego me miraba como si fuera una extraña. Alejandra, ¿qué está pasando realmente aquí? Lo que está pasando es que durante 5 años he estado dirigiendo Fábrica Herrera desde las sombras, modernizándola y haciéndola una de las plantas manufactureras más eficientes del país, expliqué. Mis viajitos de trabajo eran en realidad viajes para conseguir contratos internacionales y mejorar nuestros procesos. Saqué una tablet y les mostré fotografías de la fábrica. Ya no era la planta obsoleta que Lorena creía haber vendido. Era una instalación ultramoderna con tecnología de punta que yo había estado implementando gradualmente. La empresa que Lorena pensó que vendió por 12 millones genera actualmente ganancias netas de 8 millones al año, continué.
Y acabamos de firmar un contrato con una empresa alemana que triplicará nuestra producción en los próximos 2 años. Carmen se dejó caer en su silla. Dios mío, Ale. ¿Por qué guardaste todo esto en secreto? Porque necesitaba proteger el legado de papá de personas que podrían intentar explotarlo o destruirlo por ignorancia. Miré directamente a Lorena, quien ahora temblaba visiblemente. Personas que verían una fábrica próspera como una cuenta bancaria personal en lugar de una empresa familiar que emplea a 150 personas y mantiene a 150 familias. Lorena intentó recuperar su compostura. Esto es una trampa. Tú planeaste todo esto. Tienes razón, admití sin disculpas. Papá y yo planeamos esto juntos. Él sabía que después de su muerte, algunas personas podrían intentar aprovecharse de la situación. Por eso creamos un plan para proteger su verdadero legado. Saqué el último documento de la carpeta. Este es el testamento completo de papá, no la versión editada que te dio tu abogado. En él, específicamente me nombra como su sucesora en todos los asuntos empresariales y me da autoridad total sobre las decisiones relacionadas con la fábrica. Diego leyó el documento por encima del hombro de Carmen. Aquí dice que papá esperaba que Lorena intentara vender o liquidar sus activos empresariales. Tu padre era más inteligente de lo que yo pensaba, murmuró Lorena, finalmente aceptando la derrota. Mucho más inteligente, confirmé. Y ahora, sobre esos 12 millones que recibiste por la venta fraudulenta. Lorena palideció aún más. Yo no sabía que la propiedad no era mía para vender. Legalmente, eso se llama ignorancia, no exime de responsabilidad, expliqué. Pero como somos familia, te ofrezco 2 opciones. Me senté frente a ella, adoptando el tono profesional que usaba en mis negociaciones más importantes. Opción 1. Devuelves inmediatamente los 12 millones que recibiste ilegalmente, firmas un documento reconociendo que nunca tuviste autoridad para vender la fábrica, y prometemos no presentar cargos criminales. Lorena tragó saliva con dificultad. ¿Y la opción 2? Opción 2. Mi abogado presenta mañana una demanda por venta fraudulenta, apropiación indebida y violación de fideicomiso. El proceso legal puede durar años, costarte mucho más que 12 millones en honorarios legales, y potencialmente resultar en tiempo de prisión. El silencio en la sala era absoluto. Incluso el tic-tac del reloj de pared parecía más fuerte de lo normal. Además, continué, independientemente de tu decisión, a partir de mañana necesitarás encontrar otro lugar donde vivir. Esta casa también era propiedad de la empresa, no personal de papá. Carmen jadeó. Alejandra. No te preocupes, Carmen. Ustedes 2 siempre tendrán un lugar en la empresa familiar si quieren trabajar ahí. De hecho, había estado esperando el momento adecuado para invitarlos a unirse al negocio. Diego se acercó y puso una mano en mi hombro. Ale, todo este tiempo, ¿por qué no confiaste en nosotros? Porque necesitaba estar segura de que valoraban el legado de papá por las razones correctas, respondí honestamente. Y ahora sé que sí. Lorena finalmente habló, su voz apenas un susurro. Acepto la opción 1. Excelente decisión, dije levantándome. Mi abogado te contactará mañana para finalizar todos los documentos necesarios. Mientras recogía mis papeles, Lorena hizo una última pregunta. ¿Cómo supiste que intentaría vender la fábrica? Sonreí por primera vez en toda la reunión. Porque papá me contó sobre las 3 veces que le preguntaste sobre el valor de la fábrica durante sus últimos meses de vida. Él sabía exactamente qué tipo de persona eras. 6 meses después, Fábrica Herrera había completado su expansión con el socio alemán. Diego había aceptado mi oferta de trabajar como director de operaciones, y Carmen manejaba ahora todo el departamento de recursos humanos. Lorena había devuelto el dinero y se había mudado a un apartamento modesto en otra ciudad. El domingo por la mañana, mientras revisaba los reportes de producción en mi nueva oficina, recordé las palabras que papá me había dicho antes de morir. El verdadero legado no es lo que dejas atrás, sino cómo proteges lo que construiste para las personas que amas. Había cumplido su confianza, y ahora Fábrica Herrera no solo sobreviviría, sino que prosperaría durante generaciones. A veces, la mejor venganza es simplemente ser más inteligente que quienes intentan aprovecharse de ti.